Muy buenas a todos. Hoy les traigo un vídeo que quiero que sea un poco una discusión, ya que el vídeo en sí va a ser una opinión de mi parte de por qué yo creo que Arduino ha tenido éxito. ¿Ok? Básicamente, para aquellos que no lo sepan, Arduino, en cuestión de hardware, prácticamente no trajo nada especialmente nuevo, ya que el Arduino es básicamente, el hardware del Arduino es básicamente una placa de desarrollo de evaluación de un microcontrolador. Se podría ver así. Y ese tipo de placas existían antes de que existiera Arduino. Sin embargo, hay unos aspectos claves del hardware y otros aspectos que creo yo que son más importantes. Yo creo que hay 4 cosas claves. Voy a hablar de esas 4 y en orden de importancia, en mi opinión, que bueno, han hecho que Arduino tuviera mucho más éxito que otro tipo de placas que podrían haber existido y que bueno, que le ha dado el éxito que hoy conocemos. Bueno, lo primero es el, entre comillas, lenguaje Arduino, que en realidad no es un lenguaje sino un conjunto de librerías que nos permiten hacer las cosas que de otra manera serían un poco más complicadas o más largas de hacer y que quizás requieren una mayor instrucción por parte del programador. Pero bueno, eso es lo primero que yo creo que es clave. Es decir, esas librerías o ese lenguaje Arduino. Como pueden ver aquí, tengo 2 códigos. A la izquierda tengo uno, digamos, escrito con lo que se haría de manera más profesional utilizando un micro Atmega 328P. Y a la derecha, pues, el mismo micro, pero usando el lenguaje Arduino, ¿vale? Cuando me refiero a un lenguaje más profesional, quiero decir a lo que se utilizaría, digamos, más profesionalmente. No quiero decir que este código en sí, como está hecho, sea más profesional, no. Simplemente, digamos que el Arduino facilita la tarea, pero nos limita también en muchas cosas. Entonces, si se fijan, este código y este código hacen lo mismo. Básicamente, lo primero que hacen es configurar la UART o el puerto serie a 9600 baudios. Luego, esperan que se reciba un dato por el puerto serie, y cuando se recibe ese dato se vuelve a enviar por el puerto serie, con lo cual lo que se recibe se envía. ¿Okay? Pues si se fijan aquí, el simple hecho de configurar la UART, la velocidad de la UART y configurarlos, es esta configuración que tenemos aquí, que básicamente estos son registros del micro que nosotros les damos unos valores concretos, que para eso hay que seguir un manual que existe y tal y cual para ese micro concreto. ¿Ok? Y bueno, aquí pues hay que tener en cuenta pues algunas cosas como la frecuencia de la CPU y demás, que aquí no lo tenemos, pero esta es una constante que tenemos declarada ahí en io.h, etcétera, etcétera. Bueno, si se fijan, esto es más complejo, hay que conocer más cosas, pero si se fijan en la parte del Arduino, pues simplemente serial begin 9600 ya nos quita el problema de saber todo esto. Nosotros solo queremos hacer que la UART funcione a 9600. Ya está. Eso nos da un grado de abstracción mucho más alto. Es un nivel más alto de programación, con lo cual facilita la tarea. ¿Ok? Luego, este for sería lo que sería el loop, que es algo que se hace continuamente, este for. Y dice, mientras que no se haya recibido un dato, eso es lo que hace este while, que es lo mismo que esto. ¿Ok? Mientras que no hay un dato recibido, esperamos ahí. Y cuando hemos recibido un dato, lo que hacemos es que lo leemos. En este caso simplemente leemos el registro de recepción de la UART y lo guardamos en byte, en receive byte, que es una variable que aquí también hemos declarado. Luego, si no está ocupada todo el buffer de salida, si todo el buffer de salida no está ocupado, entonces enviamos el dato, que lo pasamos a este registro. Creo que esto está mal, esto lo he copiado de internet porque no me quería poner a hacerlo, pero bueno, creo que esto sería así porque este es creo que es el registro de salida. En cualquier caso, bueno, sería más o menos así. Lo único que este registro no estoy seguro si es ese concretamente o es otro. En cualquier caso, esto lo que haría es comprobar si el buffer de salida está lleno, y si no está lleno, esperar a que esté vacío, que haya un puesto para enviar un dato, y luego se pone en el registro pues un dato, ¿vale? Y esto pues cuando nosotros hacemos serial write, él internamente probablemente lo haga. De todas maneras, me puedo poner a explicar todo lo que es el código, todo lo que son las librerías de Arduino un poco a más a fondo,
para que vean las diferencias y qué es lo que hacen estas librerías para, digamos, evitar que el usuario vea todo esto. Si quieren que explique sobre eso, puedo hacer un vídeo más a fondo sobre esto, que creo que puede ser muy interesante, sobre cómo hacer esto, porque además esto sirve para, digamos, hacer niveles más abstractos, ya no solo en el Arduino, sino en otros micros. Esto tiene otra ventaja, y que es que podemos utilizar varios micros diferentes, cuyo código, digamos, a más bajo nivel, como sería este, cambiaría. Pero si nosotros hacemos una librería y simplemente portamos, digamos, esta configuración y le damos este nombre de estas mismas funciones, el mismo código que me funciona en un micro me puede funcionar en otro. Por eso hay distintas placas Arduino que con el mismo código funcionan, ¿ok? Pero bueno, ya puedo explicar eso más adelante. Esto también tiene sus desventajas. Como ya he dicho, esto es mucho menos configurable. Nos da muchas menos posibilidades de lo que nos daría usar el código, digamos, de este estilo, que sería, digamos, más a bajo nivel. Eso pues nos da portabilidad, pero nos quita, digamos, eficiencia y configurabilidad. En este caso, después nosotros podemos desarrollar esto todo lo que queramos, pero bueno, digamos en el caso de Arduino. Esa es la primera clave, la librería, el código, ¿vale? Solo quería que lo vieran porque es interesante. La segunda clave, en mi opinión, es el IDE, o el sistema, digamos, el entorno de programación. Es un entorno de programación muy simplificado. La mayoría de los entornos de programación que existían antes eran con muchos más menús, más movidas, más configuración, tal. La parte también de debug, que es básicamente depuración. Se depura, se puede depurar línea a línea, que eso en el Arduino ni se tiene. Lo único que tenemos es un printf y ya está. Bueno, en cualquier caso es la simplificación de este entorno de desarrollo. Esto es importante porque simplemente dándole aquí compilo, y si le doy aquí pues lo subo y ya está. O sea, es muy sencillo. Tiene algunos menús y algunas cosas, pero digamos que en general es bastante más sencillo que la mayoría que se utilizaba en la época y que existen hoy en día. Un entorno profesional puede ser más complejo o no, es decir, lo que es la parte de donde uno escribe el código. Pero pues las herramientas, por ejemplo el debugger y el compilador y tal, sí que ya llevan más configuración y tal. Esto lo hace, digamos, todo muy sencillo para que el usuario no tenga que pelear con ello, entre comillas. ¿Okay? Este entorno de desarrollo está basado en Processing, que Processing es un software que básicamente simplificaba la programación en Java también, y nos daba una serie de librerías. Era un poco el mismo concepto, pero digamos en software y más orientado a Java. Entonces había un software que era así, o bueno, hay un software porque existe, se llama Processing, y ellos lo que hicieron fue utilizar Processing, que era open source, y modificarlo para adaptarlo al entorno de Arduino, de hardware, digamos, ¿okay? Básicamente. De hecho, les voy a mostrar una imagen. Esta imagen es de Processing, este es el Processing 3.02, que es una de las últimas versiones, si mal no recuerdo. Y si se fijan, es prácticamente el mismo concepto. ¿Okay? Lo único que cambia un poco, pero bueno, es básicamente el mismo concepto. Un entorno muy simplificado. Y eso yo creo que es la segunda clave de Arduino, por lo cual fue interesante. Por cierto, me detengo ahora para que, si pueden, les gusta el vídeo, por favor denle manito arriba, ya que ayuda bastante. Siempre me olvido de pedirlo a mitad de vídeo, pero si pueden darle manito arriba, se los agradecería un montón. Bueno, tercera clave, el hardware. El hardware, a pesar de que el hardware es muy sencillo y que ya existían, digamos, placas de evaluación y tal, de microcontroladores como Arduino, y además han aparecido muchas después, digamos, lo que marcó, yo creo, la clave en el hardware de Arduino, aparte de que tenía un coste que podríamos decir que ya era relativamente barato comparado con las placas hace muchos años atrás, yo creo que lo más que marcó, a pesar de que, por ejemplo, este era uno de los primeros Arduinos, mejor dicho, que es de Bansi, que pues lo creó pues Bansi en 2005 por lo visto, es que tenían un bootloader. Para mí esa es la clave de este hardware, es decir, que no necesitábamos un programador, a pesar de que lo podíamos usar. Este puerto que tenemos aquí, que aún así en muchos Arduinos actuales lo llevamos, que se llama ICSP, que simplemente son unos pines concretos que se conectan al micro. Podemos
conectar un programador. Pero lo interesante es que no necesitaba programarse con un programador, sino que podríamos cargarlo directamente al principio con un puerto RS232, un puerto serie RS232, que es este que tenemos aquí, pero muy pronto después de este desarrollo le pusieron USB y un conversor de USB a UART, que para mí esa fue la clave que hizo que esto también despegara. Era mucho más fácil para una persona que no era un electrónico, por ejemplo un programador normal o ni siquiera un artista o un músico, simplemente conectaba su placa al PC por USB, no necesitaba un programador ni nada, entraba en su entorno de desarrollo muy sencillo y con unas pocas líneas de código y algunos ejemplos que encontraba podría desarrollar algo con una funcionalidad alta, que si se hiciera de la manera tradicional, configurar el micro y demás y tal, incluso sabiendo, llevaría más tiempo desarrollarlo, ¿ok? Aparte de que si no sabríamos, pues mucho más complicado porque hay que aprender muchísimo más. Esta es una de las primeras versiones también, ya un poco ya con el, digamos, el formato que decidió hacer Arduino. No me pregunten por qué hizo esto, supongo que era por lo de los agujeros. Hay muchas cosas que no están muy pensadas. Hay cosas que sí, pero hay cosas que son discutibles de que si eran mejor de hacerlas de otra manera. De hecho, pues esta separación de los pines hace que no puedas tener una tira de pines, eso hace que es más caro. Bueno, también tiene sus ventajas, pero en general hay cosas que no son demasiado ideales, porque podrían haberla separado dejando el espacio de un pin completo aquí, y aquí no han dejado el espacio de un pin completo, con lo cual eso tiene sus ventajas, tiene alguna ventaja, pero sobre todo yo creo que tiene desventajas. En cualquier caso, la clave para mí fue esto. Es decir, el bootloader que permite cargar el software. El que no sepa lo que es un bootloader, se lo dejo en la descripción, tengo un vídeo al respecto. Y este conversor de USB a UART, que lo que hacía es poderlo conectar de manera fácil a cualquier USB y programarlo muy fácilmente. Aparte también del formato de poder conectar los pines muy fácilmente y demás. Pero bueno, yo creo que esa era la tercera clave y sobre todo es el punto clave del hardware. Por último, yo creo que el cuarto punto, que ha sido más bien un resultado de estos tres primeros, es el hecho de que a partir de esta configuración se creó una comunidad que creció rápidamente gracias a estos factores que les digo, que se ha convertido en un cuarto punto muy importante del éxito. Ya le dio el último impulso, que es tener gente que lo utilice. Si tenemos gente que lo utilice y que pone ejemplos y que ayuda y que le da publicidad, pues evidentemente eso ayuda a crecer la plataforma. Bueno, yo creo que esas son para mí las claves importantes de Arduino. Seguramente se me pase alguna o haya gente que piense que sean otras, etcétera, etcétera. Para eso les dejo en la descripción, los comentarios para que puedan explayarse y explicar. Y por favor, sin insultar a nadie. Que aquí nadie tiene toda la razón del mundo y nadie tiene la capacidad de decir qué es lo mejor y qué es lo peor. Cada uno tiene su opinión y que se respeten la de los demás. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Ya les digo, por favor, del manito arriba si les gusta. Suscríbanse si quieren ver más videos como este. Si quieren que explique el tema del software y de, digamos, la capa de configuración que digamos que tiene el Arduino y demás, déjenmelo en los comentarios y pensaré en hacerlo. Si hay suficiente gente, pues lo haré. Un saludo a todos y hasta la próxima.